Chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es André Cruzjave. En el día de hoy vamos a hacer dos temas puntuales, pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Para iniciar con pancreatitis aguda es importante que haya una clasificación de dos subtipos, que lo vamos a ir mencionando conforme vayamos explicando el tema. Vamos a encontrar una pancreatitis edematosa intersticial y una pancreatitis necrosante. Ambos están afectados el parénquima pancreático. Es importante recalcar las referencias que estamos usando en bibliográficas, desde lo que es el Journal American, el JAMA, tanto en 2021 como 2019, y importante la guía práctica clínica 2016 de pancreatitis aguda, y nuestra literatura base, que en este caso sería el Glessinger, décima edición 2021, como la décima edición 2018. También recordamos que en cada diapositiva, en la parte inferior, está la referencia bibliográfica exacta de todo lo que se extrae y se coloca en pantalla. Bueno, iniciando con pancreatitis aguda, hay una clasificación, ¿de acuerdo? Depende de su terminología y a su alteración, ¿de acuerdo? Es importante que esta clasificación se base en tres puntos. Primero, en una pancreatitis aguda leve, una pancreatitis aguda moderada grave y una pancreatitis aguda grave. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente cuando es leve es cuando no hay insuficiencia orgánica, de cuando no hay una falla orgánica, ¿sí? Cuando esta falla orgánica es transitoria, menor de 48 horas, es moderadamente grave, y cuando es persistente, mayor de 48 horas, es aguda grave, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres clasificaciones bien metidas en la cabeza, chicos, porque eso me va a servir adecuadamente para el tratamiento que tenemos que dar a nuestro paciente, ¿sí? Para el diagnóstico como criterios clínicos, hay tres cosas puntuales. Vamos a ver que hay tres criterios. El dolor abdominal, que vamos a hablar bastante, es un dolor característico. Una actividad lipasa sérica o amilasa, que este se va a elevar 3 veces mayor que el límite normal, o hallazgos característicos de pancreatitis aguda en tomografía computarizada. De estos tres criterios, que tengamos dos, podemos decir llegar al diagnóstico de pancreatitis aguda, chicos. Supongamos que el paciente tenga un dolor abdominal característico de la pancreatitis aguda y actividad lipasa sérica elevada o amilasa. Entonces nosotros podemos decir que tiene un pancreatitis aguda. Lo confirmaríamos con una prueba de imagen, ¿verdad? Tomografía o resonancia o una ecografía. Sí, es importante también recordar que las dos definiciones mencionadas de los subtipos de pancreatitis, tanto aguda necrosante como aguda edematosa. Sí, ambos se afectan al parénquima, con la diferencia que en la pancreatitis aguda edematosa carece de necrosis tisular reconocible. Quiero que aprendan muy bien, chicos. Esta pancreatitis aguda tiene que ver con una afección del parénquima. Aparte de la afección del parénquima pancreático, también hay una afección intestinal, ¿de acuerdo? La mucosa, la pared intestinal se va a ver alterada, y esta alteración de la pared intestinal va a ocasionar una transvasación de bacterias, y esto ocasiona una sepsis o una disfunción orgánica. Es importante que recuerdes ese aspecto, ¿ya? Vamos a ver acá en un cuadro unos criterios que me permiten definir una insuficiencia orgánica, pero eso vamos a ver también mayor adelante con otro criterio de marcha, por ejemplo, ¿ya? Lo importante de ser positiva es lo que está en el medio, los tres tipos: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada grave y grave. Recordando que la grave es mayor de 48 horas. En la etiología de pancreatitis aguda es importante recordar que la de mayor porcentaje que causa pancreatitis aguda es los cálculos biliares. Luego le sigue el consumo de alcohol. ¿Sí? También puede ser la trigliceridemia elevada de 2 al 5%. Un dato muy, pero muy importante: la trigliceridemia tiene que superar los 1000 unidades internacionales, ¿de acuerdo? Si tú tienes un paciente con triglicéridos de 300, de 200, está aumentado, tú no vas a decir, oye, una pancreatitis aguda posible. No, tiene que superar los 1000 en valor para decir que es un causante de pancreatitis aguda. Importante dato que lo voy a colocar. ¿Sí? No te olvides entonces, cuando el paciente, para decir que la trigliceridemia o hipertrigliceridemia es causante o es etiología de pancreatitis aguda, tiene que ser mayor de 1000. ¿Correcto? Es un dato muy, muy interesante. Así dice la literatura. ¿Qué otro causante vamos a encontrar? Otro causante, por ejemplo, que muchas personas quizás no relacionen, es el veneno de escorpión. El veneno de escorpión ocasiona pancreatitis aguda, la misma diabetes mellitus, un estado de hipercalcemia ocasiona pancreatitis aguda. Y acá viene muy interesante, un post-CEPRE. ¿Qué es un CEPRE? Recordando que es un CEPRE que en otro video se ha tratado. El CEPRE es la colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica. Quiere decir que es un método endoscópico, ¿sí? Que al paciente se le va a realizar, por ejemplo, cuando tiene cálculos biliares. Tienes un paciente con cálculos biliares que hay obstrucción, le realizamos un CEPRE como tratamiento o como diagnóstico, y hay que tener cuidado porque esta misma utilización del CEPRE puede conllevarme a una pancreatitis aguda. También hay fármacos que lo ocasionan, por ejemplo, como el captopril, ¿de acuerdo? Como la codeína, otro fármaco, como la dexametasona, el enalapril y el mismo paracetamol ocasiona pancreatitis aguda. Cuando una persona toma indiscriminadamente estos fármacos, podría llevarse a pancreatitis aguda. Son factores asociados. En la evolución de la pancreatitis, en este cuadro nos sirve muy interesante porque hemos encontrado una fase temprana y una fase tardía. Una fase que dura de 24 horas y una fase que dura semanas, que es la tardía. Cuando nosotros veamos tardía, vamos a hablar de alteraciones locales, por ejemplo, un pseudoquiste en el paciente pancreático. Vamos a encontrar necrosis, accesos, que esto se conlleva mayormente cuando persiste, ¿sí?, la disfunción orgánica, y esto es mayor de 4 semanas. En la parte inferior vemos el manejo de la severidad. Siempre hay que el paciente en una evolución tratarlo de forma inmediata dentro de 24 horas con su fluidoterapia. Luego vamos a dar la nutrición enteral, ¿sí? La oral es la preferencial antes que la parenteral, y dependiendo de lo que contenga el paciente. Esto lo vamos a tratar en otra diapositiva más adelante. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda, vemos que el dolor abdominal. Vamos a hablar de forma rápida sobre el dolor abdominal. Recuerda que no todos los pacientes lo tienen. 5 a 10% de los pacientes carecen de dolor abdominal y puede ser un signo de gravedad mortal en el paciente. ¿Dónde se localiza este dolor mayormente? El dolor va a ser en el abdomen superior, ¿sí?, frecuentemente en el epigastrio, y se puede irradiar rápidamente hacia el hipocondrio y hacia la espalda, en forma de cinturón, como vemos en la imagen, ¿cierto? Recuerda que no todos los pacientes presentan este dolor. Este dolor es como si fuera perforante, insoportable, y lo más interesante, que el paciente no, cuando se echa, se recuesta está en decúbito, no puede estar en decúbito supino porque el dolor aumenta, ¿sí? Tiene que inclinarse, colocarse en posición fetal para que aliviar el dolor. La posición fetal, por ejemplo, vas a ver al paciente, vamos a ver al paciente en visita, y encontramos al paciente en posición fetal y dice, me duele, doctor, me duele mucho. ¿Hace cuánto tiene ese dolor? Y tiene, supongamos, más 2, 3 días. Entonces, cuando el paciente se pone de cúbito supino, el dolor aumenta. Hay que sospechar pancreatitis aguda. Recordamos que un dato muy interesante para diferenciarlo, para tener los diagnósticos diferenciales de este dolor abdominal, es importante recordar de forma rápida los dos tipos de dolores, el principal, el dolor biliar. Recuerda que el dolor biliar se parece mucho al dolor pancreático, incluso se puede confundir, pero el tiempo es fundamental. El dolor biliar, según el libro de Leisenger, me menciona, ¿sí?, que es un dolor constante, pero que dura de 1 a 6 horas. ¿Sí? No dura más el dolor biliar. En cambio, el dolor pancreático dura, es permanente. En la colecititis aguda, el dolor dura mayor de 6 horas, ¿sí? Pero hay un ataque previo de dolor biliar, ¿correcto? Es importante ese dato. Entonces, cuando vemos un paciente que dura solo unas horas el dolor y desaparece luego, entonces hay que pensar en dos posibles diagnósticos. Descartamos o ponemos de un lado lo que es pancreatitis aguda y consideramos colitis biliar o úlcera péptica. Recuerda que una úlcera péptica puede llegar a una úlcera perforada, ocasionando una rigidez abdominal, como vemos en pantalla. ¿Sí? Es importante. Entonces, como dato diferencial, el dolor pancreático no dura unas 3 horas. El dolor pancreático en una pancreatitis aguda puede durar más de 6 horas, ¿de acuerdo? Y se atenúa cuando el paciente está en posición fetal o flexiona las piernas. En la exploración física es importante, chicos, recordar que puede haber ausencia de ruidos intestinales y disminución de los mismos, una rigidez abdominal que me puede indicar una perforación intestinal por una úlcera perforada, o en pancreatitis grave, en alteración de las cosas vitales, la temperatura elevada por un proceso inflamatorio o una ictericia conjuntival. También es importante identificar que hay un síndrome llamado síndrome PPP, los 3P, acuérdate con eso, pregunta de examen. El síndrome PPP es pancreatitis, paniculitis y poliartritis. Identificando esta imagen, vemos aquí que la paniculitis hay necrosis grasas nodular, subcutáneas, ¿de acuerdo? Son necrosis subcutáneas nodulares
que está en las porciones distales de las extremidades inferiores con mayor frecuencia y son dolorosas, de 2 a 4 milímetros. Es importante ese dato. El síndrome de PP, si te preguntan, es ocasionado por pancreatitis, paniculitis, poliartritis. Es raro que presenten las personas, los pacientes con pancreatitis aguda esta de síndrome, pero puede estar presente. Otro dato que presenta en el 1% de los pacientes es una extravasación del exudado pancreático hemorrágico. Vamos a encontrar equimosis, ¿verdad? Si está en los flancos, ¿sí? Abdominal, vamos a encontrar un signo, se llama signo de Gray-Turner o Gray-Turner. Si está a nivel periumbilical esta extravasación, esta equimosis, es un signo de Kuhle. Pero recordamos que es un signo de mal pronóstico. ¿En qué porcentaje se encuentra esta extravasación hemorrágica? En menos del 1%, en el promedio del 1% de los pacientes. ¿Sí? Son los signos de Gray-Turner y de Kuhle. Acuérdate de eso y el porcentaje. Con respecto al diagnóstico, vamos a la parte analítica, ahí se identifica la amilasa pancreática. La amilasa pancreática es muy importante elevarla, pero no es patognomónico de una pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque solamente permanece elevada de 3 a 5 días. Si el paciente tiene una semana, 7 días, no lo vamos a encontrar, chicos. No vamos a encontrar elevada la amilasa pancreática. Y la desventaja es la sensibilidad. ¿De acuerdo? La sensibilidad especial no es muy alta y un valor predictivo positivo bajo. ¿De acuerdo? Esa es la desventaja. La lipasa sérica se puede decir que tiene mayor especificidad que la amilasa pancreática porque permanece elevado 7 a 14 días, pero con una pequeña diferencia, que la lipasa sérica se puede elevar y a la vez la amilasa en personas con enfermedades renales. Si tú tienes un paciente con enfermedades renales y no vayas a confundir con que en cuanto se eleva la lipasa y la amilasa, que tiene pancreatitis, no. Se puede confundir, enmascarar incluso, de acuerdo a la enfermedad renal. Enfermedad renal se eleva. Si nosotros sacamos la lipasa y la amilasa sérica a la vez, mejora la especificidad para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Muy bien. Otro diagnóstico analítico que se utiliza es la inmunoanálisis de trixina y elastasa. Muy bien. No muy usado, pero también es útil la elevación de estados enzimas. Vamos a encontrar también la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva es importante que me indica la gravedad del ingreso, ¿cierto? Siendo valores, por ejemplo, un ejemplo, de 14.268 nanomol, ¿de acuerdo? Me indica en las primeras 72 horas indica pancreatitis aguda grave, ¿de acuerdo? Pero dentro de las primeras 72 horas un valor superior a 180 miligramos por decilitro, presencia de necrosis. Si vemos en el PCR que tiene 300 de miligramos por decilitro dentro de los 3 días del paciente, entonces hay que pensar en una presencia de necrosis, teniendo una sensibilidad, una especificidad moderadamente superior. ¿De acuerdo? Es importante eso. Entonces, principalmente, conclusión, amilasa y lipasa y PCR para identificar si es grave o hay una necrosis, una posible necrosis. Para predecir la severidad en un paciente con pancreatitis aguda, hay varios criterios, varios scores que se realizan. Hay 3 principalmente, el Apache 2, el Ransom, ¿sí? Y el Glasgow modificado. De acuerdo, en otro diapositivo vamos a ver un cuadro. Pero en este cuadro, en este diapositivo, vamos a especificar lo que es el Apache 2. El Apache 2 es un examen que se toma dentro de las 48 horas, pero esa es la desventaja, que necesitas dentro de las 48 horas, no es de forma inmediata. ¿De acuerdo? Y las puntuaciones son las siguientes. Cuando es superior de 8, ¿sí? Mira lo que estoy señalando y vamos a subrayarlo para que tú te percates, que es muy importantísimo. Cuando le hacemos el Apache 2 al paciente y supera más de 8 puntos, o más, sugerimos una pancreatitis aguda grave. Importantísimo, ¿verdad? Y mira qué parámetros evaluamos, se evalúa en el Apache 2. Evaluamos la temperatura rectal, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los PAFIs, la presión arterial, el pH arterial, el sodio plasmático, el potasio plasmático, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos. Y también dependiendo de la edad del paciente, tenemos una puntuación. Y a partir de esa puntuación, vamos a calificar. Si supera de 8, sospechamos en pancreatitis aguda grave. Y este cuadro acá, que es hermoso, que es del JAMA 2021, es un cuadro comparativo tanto en porcentaje de severidad, predicción de mortalidad y sensibilidad y especificidad correspondientemente. Por ejemplo, tenemos los 3 usados, el Apache 2, el PISA y el Ransom. El más antiguo es el Ransom. Pero ¿cuál es la deficiencia de esta prueba Ransom? De esta prueba Ransom que observas en el lado derecho de la pantalla, vas a indicar que el paciente tiene que tener más de 48 horas con los síntomas para poder definir la severidad en el paciente. Y eso perdemos el tiempo.
El tiempo es fundamental en un paciente con pancreatitis aguda, especialmente cuando es severo. Entonces, mira, acá en el ranzo te toma la edad, te toma la lactato-hidrogenasa mayor de 350, que se ha sido pregunta, la transaminasa mayor de 250 y la glucosa. Y ya cuando el paciente ha pasado 48 horas, recién le toma los demás valores de calcio, la presión arterial de oxígeno, entonces pierdes tiempo. ¿Cuál es la que más se usa actualmente? La guía recomienda del 2008 porque es corta, de la VISA. ¿De acuerdo? La VISA es recomendada actualmente. ¿Por qué? Porque son 5 parámetros donde el boom es el parámetro principal de severidad. ¿De acuerdo? Cuando supera los 25 miligramos por decilitro ya pensamos en un grado de severidad ya muy abrupto. Date cuenta que el VISA, cuando el score es 3 mayor o igual a 3, entonces pensamos en una severidad. En el Apache 2, date cuenta que es muy importante, tiene mayor sensibilidad y especificidad para predecir la severidad. Acá, como dice acá, en el lado izquierdo, tiene mayor porcentaje de sensibilidad y especificidad, comparando con el VISA y el Ransom. Quiero que observes muy bien esta porción de predicción de severidad, pero es muchos datos de laboratorio. Muchos datos de laboratorio. ¿Sí? Si le podemos hacer el Apache 2, hay que hacer el Apache 2 al paciente. ¿Correcto? Con el dato que ninguna herramienta funciona bien en todas las formas de pancreatitis aguda. Por eso hay que tener nuestro criterio clínico siempre, chicos. Vamos a evaluar ahora si hay una disfunción de orgánica en una pancreatitis aguda para definir si es leve, si es moderadamente grave o grave. ¿Cuál es el método que usamos? El método que usamos es el score de Marshall modificado. ¿De acuerdo? El Marshall modificado es el score. Para eso tenemos que entender por qué ocurre esta disfunción orgánica, por qué ocurre en estados sexys. Fácil, la perfusión disminuida intestinal en pancreatitis aguda ocasiona que aumente la permeabilidad intestinal, chicos. Y eso va a hacer que tras una translocación de bacterias de la luz intestinal hacia la circulación portal y vasos mesentéricos, y esto me va a ocasionar la disfunción orgánica. Mayormente disfunción orgánica a nivel intestinal, ¿cierto? Pero vamos a ver, mira, ¿qué evalúa este Marshall modificado? Este score de Marshall modificado evalúa el PAFI, ¿de acuerdo? Que es mayor de 400, lo considera un score de 0. La parte de la creatinina sérica, ¿sí? En los valores tanto miligramos por micromol, ¿sí? Donde en el caso de miligramo es menor de 1.4, 0. Cuando es superior a 1.4 ya va abarcando un score, y la presión arterial media del paciente, cuando es menor 90, abarca un score y se va aumentando con el pH. Es importante ese dato que cuando el score de nuestra score de Marshall sea mayor a 2, igual consideramos disfunción orgánica en nuestro paciente, ¿sí? Con pancreatitis aguda. Cuando tiene disfunción orgánica persistente, mayor de 48 horas, ya dice que es lo vimos al inicio, pancreatitis aguda grave. Cuando es menor de 48 horas, quiere decir que es transitoria, es pancreatitis aguda moderadamente grave. Entonces, este score me permite definir eso. ¿Sí? Una vez que tú tengas la definición, vamos a poder hacer un tratamiento adecuado al paciente. Entonces, este score es puntual, chicos, apúntenlo, ¿sí? Y ahí está la referencia. Con respecto a la prueba de imagen, nosotros tenemos que evaluar 3 fundamentalmente: la radiografía, la ecografía y la tomografía. Recuerda que la pancreatitis aguda es un diagnóstico más clínico. ¿De acuerdo? Vimos los 3 criterios, que también se evaluaba la tomografía, pero con 2 criterios clínicos y nosotros podemos diagnosticar una pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la radiografía. La radiografía no me sirve para diagnóstico inicial, me sirve para evaluar las complicaciones de la pancreatitis aguda. Tú quieres saber si hay si está involucrado la pleura, entonces evalúas por medio de radiografía si es por complicación de pancreatitis aguda. Por ejemplo, un derrame pleural. Si hay una obstrucción mecánica por pancreatitis aguda, ese famoso signo de asa de centinela, vemos aquí, exactamente por la obstrucción, acumulación de aire, ¿sí? Acá el aspecto radiolúcido, vamos a identificar en radiografía el famoso signo de asa de centinela, muy preguntado, chicos, en la radiografía. En la ecografía se usa mayormente, es recomendable a todos los pacientes que tengan una obstrucción del tracto biliar o una posible cálculo biliar. ¿Sí? Ante la presencia de cálculo biliar, hacer ecografía toca el paciente con pancreatitis aguda dentro de las primeras 24 horas. En la tomografía lo realizamos ¿para qué? Para hacer un diagnóstico diferencial, si es aguda intersticial o aguda necrosante. Prácticamente la tomografía me permite identificar si hay una necrosis en el paciente. ¿De acuerdo? El PCR me ayudó, pero recuerda que el PCR puede llegar a una especificidad de 82, sensibilidad 82,
pero no es tan útil como la tomografía. La tomografía es mucho más útil para identificar si hay necrosis o no hay necrosis. Para eso la tomografía me permite evaluar el sistema de gradación de Baltasar. Entonces, pregunta de examen, el sistema de gradación de Baltasar, ¿por qué método de imagen lo determino? Por la tomografía. Muy importante. Hay cinco grados, A, B, C, D y E. Cuando en el grado A, lo aumentamos, esto es con tomografía, en el grado A, chicos, nosotros vamos a ver un páncreas normal, ¿sí? Pero con pancreatitis leve. En el grado B vamos a encontrar ya un páncreas con irregularidades en su contorno, pero sin inflamación peripancreática. No hay inflamación peripancreática en el grado B. Pero en el grado C es todo lo correspondiente al grado B más la inflamación peripancreática. Y así vamos a ir aumentando. Si tú ubicas en la tomografía colección líquida única, grado B. D sería, ¿verdad? Grado D. Perfecto. Y así lo vas clasificando. Por ejemplo, en este grado de Baltasar, pregunta de examen que dice que tiene una puntuación de 4. Ajá, tiene una necrosis de 30, 33 a 55, a 50%. Para eso me sirve la tomografía. La tomografía me permite también determinar la gravedad de la pancreatitis. ¿Por qué? Porque evalúa las complicaciones locales, como peritonitis, el signo de shock o signo ecográfico sugestivo. Es importante que la tomografía, y este es un dato muy interesante, esto me dice el JAMA, me dice que la tomografía con contraste es importante realizarlo después de las 72 horas incluso, o hay que tener cuidado cuando lo realizas antes. ¿Por qué? Porque puede clasificar o subestimar criterios de gravedad en la enfermedad. Si tenemos, o por otro lado, si tenemos un paciente con afecciones renales o creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, no es fundamental, no hay que usar la TC contraste, chicos, ¿sí? Porque puede agravar la enfermedad renal avanzada. Datos muy importantes, caso de María. ¿Ya? Conclusión, para diagnóstico, la clínica y nuestra tomografía. La ecografía me permite evaluar si los cálculos biliares han ocasionado una obstrucción, ¿sí? Realizar dentro de 24 horas la ecografía, pero puntuación para necrosis o ausencia de necrosis, tomografía computarizada con contraste pancreatitis aguda. Acá en la imagen nos vamos a ver la afección del páncreas, ¿sí? Incluso con acumulaciones de líquidos. Con respecto al tratamiento, chicos, es súper sencillo. Vamos a ver el tratamiento puntual. Al paciente, primero hay que estratificarlo, la gravedad, si hay severidad o no. Con Apache lo podemos hacer con Visa, ¿sí? Pero el Apache es el que tiene mayor porcentaje en predicción de severidad, ¿cierto? Mayor flexibilidad y especificidad. Así que sería recomendar hacer Apache. Aunque de primera elección es el Visa por el menor número de ítems que se realiza. Pero vamos a hacer Apache mayor de 8. Entonces ya tenemos un paciente con pancreatitis aguda grave y a partir de eso vamos a evaluar. ¿De acuerdo? Mayormente un paciente con pancreatitis aguda grave, con disfunción urétrica, vamos a encontrar afecciones de la presión arterial media, ¿sí? Vamos a encontrar presión arterial media menos 65, una frecuencia cardíaca elevada, una diuresis disminuida, un hematocrito disminuido. Entonces, nosotros tenemos que darle una solución, una fluidoterapia. El primer tratamiento dentro de las 24 horas es la fluidoterapia en todo paciente con pancreatitis aguda, especialmente moderadamente grave y grave. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que estabilizar al paciente. ¿Sí? El paciente va a estar mayormente hipotenso, ¿correcto? O con una presión arterial media menor de 65 o con hematocrito disminuido. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Darle fluidoterapia. ¿Cuál es el manejo de esta fluidoterapia? Sencillísimo. Según la Asociación Internacional, de acuerdo de Pancreatología o Asociación Pancreática Estadounidense, el APA, que me dice que se recomienda una infusión de cristaloides balanceados para especificar de 5 a 10 miligramos por kilogramo por hora hasta que cumpla uno de estos objetivos. ¿Cuáles objetivos? Que la frecuencia cardíaca sea menor de 120, que la presión arterial media se encuentre entre 65 y 85 y la diuresis esté hasta 1 litro mínimo, ¿sí? Un hematocrito de 35 a 24%. Importantísimo esto, eso es lo que queremos lograr con la fluidoterapia. Dentro de lo que te mencioné, lo que estoy balanceado, el principal es el riña y lactato. No es bueno darle una solución salina. ¿Por qué? Porque el riña y lactato, aparte de estabilizar al paciente, me tiene un efecto antiinflamatorio aparente, para evitar una respuesta inflamatoria, pues. Es una respuesta inflamatoria sistémica. Evitando esta solución riña y lactato, se ha encontrado que mejore y disminuye el porcentaje de pacientes con pancreatitis aguda que llegan a una respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto?
¿De acuerdo? Entonces, darle solución renal lactato, ¿cuánto? De 5 a 10 miligramos por kilogramo por hora, ¿de acuerdo? Hasta que tengamos estos objetivos. Esto dentro de las 24 horas, chicos, ¿eh? Dentro de 24 horas. ¿Qué también podemos dar dentro de las 24 horas? Una buena nutrición. ¿Recuerdas el esquema que hice de difusión orgánica? Que había una alteración de la permeabilidad, ocasionada por una perfusión. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que mejorar el flujo sanguíneo. Tenemos que mejorar el flujo sanguíneo. ¿Cómo mejoramos el flujo sanguíneo? A través de nutrición enteral. La nutrición es importantísima, especialmente en un paciente con hepatitis aguda grave. ¿De acuerdo? Hepatitis aguda grave, la nutrición enteral tiene que estar dentro de las 48 horas o 24 horas, dicen las guías. Vamos a ver un cuadro comparativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo esplénico. ¿Y qué no dice la guía? Que se recomienda la alimentación enteral sobre la nutrición parenteral. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, a todo paciente con pancreatitis aguda, especialmente moderadamente grave y grave, ¿qué tenemos que darle? Hidratarlo con fluidoterapia, riñer lactato, de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora, y también darle una nutrición enteral, ¿sí? Lo más pronto posible, dentro de las 48 horas. Importantísimo, especialmente si está en una pancreatitis aguda grave. ¿Qué nos dice también esta guía? Nos recomienda que no se administren antibióticos profilácticos en pancreatitis aguda, grave o leve, ¿de acuerdo? En el lado derecho es del Essinger del libro, donde nos dice un manejo, ¿sí? Pero eso va a depender bastante de nuestro criterio. Si debemos en una fase inicial, dentro de las 72 horas, primero hay que evaluar si tiene insuficiencia orgánica. ¿Cómo lo evaluamos? Con criterio modificado de Marshall, ¿de acuerdo? Tiene insuficiencia orgánica, que es decir, mayor de 2 puntos en score de criterio de Marshall, entonces ingresamos a UCI al paciente. Si es necesario, le damos una ventilación asistida, y si es necesario, le realizamos una CEPRE urgente. Recuerda que la CEPRE es una colangiopatografía retrógrada endoscópica. Esto me va a evaluar los conductos biliares, los conductos pancreáticos, ¿sí? Para nosotros evitar una obstrucción. De acuerdo, es importante evitar una obstrucción porque va a complicar, ¿sí? La pancreatitis aguda. En unas fases avanzadas, igual evaluamos la eficiencia orgánica, si está ausente, una realimentación temprana, y evaluar la causa, ¿verdad? Si es alcohólico, litiasis biliar o por hipertrigliceridemia. Pero en el caso que sí tenga una insuficiencia orgánica y sea una fase avanzada, ingresamos a UCI y le realizamos una CEPRE urgente al paciente, ¿sí? Porque lo más probable es que observemos sepsis biliar y le realizamos una alimentación enteral. Ahí es una alimentación enteral, ¿sí? Muy importante. Ya está. Muy bien. ¿Cuándo se realiza el tratamiento quirúrgico al paciente con pancreatitis aguda? Por eso es importante que nosotros diferenciemos pancreatitis aguda leve, que es la que carece de insuficiencia orgánica, pancreatitis aguda moderada, que es la insuficiencia orgánica persistente menor de 48 horas, y la pancreatitis aguda grave, que es la de mayor de 48 horas, que es la persistente, ¿verdad? Entonces, de forma sencilla nada más, de forma sencilla vamos a hablar de esto. Tenemos a la pancreatitis aguda, ¿sí? Leve. Tenemos a una pancreatitis aguda, moderadamente grave, que es la transitoria, la insuficiencia orgánica transitoria, y una pancreatitis aguda grave, cuando ella es persistente, la mayor de 48 horas, la insuficiencia orgánica. Entonces, todo esto vamos a suponer que es una obstrucción biliar. Hay cálculos biliares, ¿de acuerdo? Hay cálculos biliares en el paciente y no he llevado a esto. Que dice que es una pancreatitis aguda biliar. Cuando es leve, cuando el paciente está en estado leve, le podemos hacer esto. Una colecistectomía. Colecistectomía. Entonces, la colecistectomía solo se recomienda en pancreatitis aguda biliar leve. ¿Sí? Leve nada más, chicos. Y recuerda que es una temprana. ¿Qué quiere decir? Que se realiza dentro de las 24 o 48 horas posteriores al ingreso hospitalario. No se le hace de forma inmediata. Les llama, 2021, aconseja, sí, que no se realiza de forma inicial, sino de forma temprana. Temprana se refiere que es en el segundo día, ¿de acuerdo? 24 o 48 horas. Pero si está moderadamente grave y grave, en moderadamente grave hay que evaluarlo si realmente lo podemos hacer, ¿sí? Pero en grave no le puedes hacer una colecistectomía. Primero hay que evaluar cómo está esa obstrucción, esta posible obstrucción, cómo está ese cálculo, el tamaño, todo eso. Por eso le hacemos un CEPRE, ¿sí? Primero, realizar un CEPRE. Si el CEPRE, solucionamos el CEPRE, y con el CEPRE podemos incluso extraer el cálculo,
podemos solucionar una posible obstrucción, ¿de acuerdo? Si solucionas eso a partir del CEPRE, ya, incluso 2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas, podemos realizar una colecistectomía. ¿Sí? Ahí recién podemos usar, ¿de acuerdo? Incluso ya no hay necesidad a veces, ¿sí? Conclusión, ¿en qué casos hacemos una cirugía? En casos leves, chicos, acuérdate bien, en casos leves vamos a hacer cirugía, en casos leves, perfecto. Tú me dices, oye, Brian, pero tenemos un pseudoquiste. El pseudoquiste también lo puedes hacer por un drenaje quirúrgico también, pero hay que evaluar al paciente cómo está, ¿de acuerdo? Si está hemodinámicamente inestable, no es aconsejable un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Siempre hay otra selección. Pero recuerda que la principal causa de pancreatitis aguda es biliar, cálculos biliares. Por eso hablo de, en el caso de una pancreatitis aguda biliar leve, hacemos una colecistectomía. Cuando es grave, no la realizas, ¿ah? Un dato muy importante. Y vas a darte cuenta que en cirugía, en la colecistectomía, incluso hay dos tipos, la laparoscópica y la abierta. Muy bien, eso es en otro tema ya para hablar. Acá hay un cuadro muy bonito que nos menciona las pautas, tanto de reanimación con líquidos, nutrición y momento de la colecistectomía. ¿De acuerdo? Acá evalúa, está bien hermoso, de 2003 a 2018 hasta la actualidad 2019. Por ejemplo, comparemos el aspecto, ¿sí? El aspecto de la resucitación inicial. ¿Sí? Por ejemplo, la 2018 no lo recomienda, si hay una baja evidencia, pero en la 2019 si hay una evidencia, incluso ahí comienza a decirse hay que darle riñe lactato con ácido láctico, ¿verdad? Riñe lactato que es un cristaloide balanceado, reemplazando a la solución salina para hidratar al paciente y mejorar, dar ese objetivo de una presión arterial media mayor de 75, frecuencia cardíaca menor de 60, hematocrito mayor de 35%, ¿sí? Y la diuresis mayor de 0.5 mililitros, de 0.5 litros. Entonces es importante, aquí en 2019 ya comienza a evaluarse el lactato. Otro dato, por ejemplo, el aspecto nutricional, enteral, de forma inicial, de forma inicial comienza a hablarse en 2018, en 2019 sí es que debe ser dentro de las 72 horas, una alta evidencia de darle nutrición enteral, reemplazando la parenteral, y también en 2019 lo confirma. Entonces, conclusión, es preferible una nutrición enteral que parenteral. Eso bien aprendido, chicos, ¿sí? Muy bien. Y así lo vamos comparando en este cuadro bonito. Bien, ahora terminando, ya dejamos de lado la pancreatitis aguda, recordando que la pancreatitis aguda tiene un diagnóstico clínico y que nos apoya con prueba de imágenes, como ejemplo la tomografía que podemos ver la necrosis o ausencia de necrosis, ¿verdad? En la pancreatitis crónica es importante identificar de forma práctica nada más que cuando nosotros realicemos el diagnóstico necesitamos una prueba de imagen. Nosotros no podemos decir, oye, usted tiene, señor, con un aspecto clínico nada más, o con anamnesis, usted tiene pancreatitis crónica. No. Nosotros tenemos que hacer una prueba de imagen y tenemos que encontrar cualquiera de estas alteraciones. Atrofia pancreática, fibrosis, principalmente calcificaciones y distorsión ductal, chicos. Cuando encontramos, si le hacemos la tomografía al paciente o la resonancia magnética, depende de lo que medita, y encontramos calcificaciones o distorsión ductal, ajá, este paciente tiene pancreatitis crónica. Y te voy a mostrar un algoritmo de diagnóstico donde lo confirma lo que te estoy mencionando. Hablando de las etiologías o factores de riesgo de la pancreatitis crónica, principal es el alcoholismo. ¿Sí? Hasta el 77% del abuso de alcohol me conlleva una pancreatitis crónica. ¿De acuerdo? Pero este alcohol no va a ser, oye, 1 año, 2 años, si es un alcohol de 5 a 10 años. El paciente es un alcoholismo crónico, ¿de acuerdo? Y que exceda de 4 a 5 bebidas al día. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, chicos. El tabaquismo es un factor, sí, que se asocia más a calcificaciones pancreáticas, incluso con un riesgo de 25% de pancreatitis crónica. Otro causante que vamos a ubicar es el aspecto inmunológico. En el aspecto inmunológico quiero que tú identifiques que hay dos tipos de aspectos de pancreatitis autoinmunitarias crónicas. Por ejemplo, ¿cuáles? Tipo 1 y tipo 2. De forma rápida, ambos no hay gran diferencia entre la edad, pero en persona mayor es tipo 1, ¿sí? Pero ¿cuál es lo principal, chicos? Vamos a encontrar en la hemoglobina G4, ¿sí? La hemoglobina G4 está presente y elevada entre 1 y no se asocia entre 2. La afectación a otros órganos, mira, está asociado, por ejemplo, estenosis biliar, pseudotumores, fibrosis, retroperitoneal tipo 1, pero no se asocia al tipo 2. Entonces, si un paciente cuenta recidivistas frecuentes,
estenosis biliares, ecoterminación sérica elevada, entonces tú dices que es un tipo 1 autoinmunitario, uno de los causantes o una de las etiologías de pancreatitis crónica. Con respecto a las manifestaciones clínicas, es muy parecida a una pancreatitis aguda con respecto al dolor, que el paciente tiene que adaptar una posición fetal o cumplidas o flexionar las piernas para que se atenúe el dolor, pero la diferencia es que este dolor es grave y va a disminuir el apetito, y hemos encontrado una pérdida de peso y desnutrición en nuestros pacientes en pancreatitis crónica. ¿De acuerdo? Y aquí hay varias afecciones que vamos encontrando, ¿de acuerdo? Con respecto a la prueba de diagnóstico de pancreatitis crónica, chicos, es importante rescatar, por ejemplo, que la tomografía se REI. Mira, este cuadro nos dice muchísimo. La sensibilidad es 75%, la especificidad 91%. Recuerda que la especificidad es más para diagnóstico positivo, ¿cierto? Entonces 91% es alto. Y incluso hemos encontrado nosotros la resonancia magnética, incluso, que llega hasta el 96%, incluso a 98% de especificidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno de ellos. En la prueba diagnóstica, la radiografía simple me permite encontrar calcificaciones. Veo calcificaciones, una posible pancreatitis crónica, pero no son focales. ¿De acuerdo? En la ecografía abdominal también, pero está limitada por la sobrecarga del gas intestinal. ¿Sí? Cuando hay mucho gas intestinal, no me permite realizar un buen diagnóstico con una ecografía abdominal. Incluso en la ecografía abdominal podemos encontrar la dilatación o la distorsión del conducto pancreático, ¿sí? Incluso el sombreado de cálculos ductales pancreáticos, la atrofia pseudoquiste, que me puede decir, oye, es una pancreatitis crónica. Pero REI es la tomografía. Para lo que es el algoritmo diagnóstico, es importante que nosotros identifiquemos la tomografía computarizada, como te lo mencioné, y aquí está el algoritmo. Nosotros vamos a partir de la sintomatología que el paciente tiene, de la anamnesis, del dolor, ¿sí? De una pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Incluso de diabetes o insuficiencia exocrina. Con la tomografía, ¿qué vamos a ubicar? Como te dije, vamos a ubicar calcificaciones pancreáticas o características de distorsión ductal. Si vemos eso, tú dices, sí, ajá, diagnóstico de pancreatitis crónica, chicos. Entonces, a partir de eso ya tratamos la etiología. Pero, ¿qué pasaría si no lo encuentras? Y no se acompaña de una alta probabilidad de la enfermedad, entonces realizamos resonancia magnética. Si aún así no encontramos características de distorsión pancreática ductal o calcificaciones, entonces no hay en resonancia, hacemos endoscopía. Si no, en la endoscopía no identificamos, entonces volvemos a analizar los criterios diagnósticos, ¿sí? Pero si identificamos tanto en la resonancia o en la endoscopía de imagen, nosotros vamos a identificar la característica pancreática como calcificaciones, atrofia pancreática o distorsión ductal, llegamos al diagnóstico de pancreatitis crónica. Es importante que en la determinación de la etiología nosotros vemos si es alcohol, si es tabaco, ¿sí? Si es en historia personal, como los autoinmunes tipo 1, tipo 2, o en un causante también puede ser la hipertrigliceridemia, ¿sí? Entonces, o posible cáncer pancreático. ¿Cómo lo manejamos? Con analgésicos que no sean opioides, ¿sí? Una dieta balanceada, ya sabes, muy adecuado. Incluso se usa antioxidantes, enzimas pancreáticas, antioxidantes, ¿sí? Y enzimas pancreáticas para tratamiento. Que el paciente cesa el alcohol, cesa el tabaco, y evaluamos si el dolor persiste o no. Si el dolor no persiste, entonces le damos un manejo médico, seguimos con el manejo del medicamento, y si no, hay que evaluar si hay una obstrucción en el paciente que le ocasione el dolor persistente, y por medio de una endoscopía, ¿verdad? Entonces, este algoritmo está bien bonito, chicos, bien bonito. Con respecto a la última diapositiva, que es la modalidad de diagnóstico por imágenes, este es un ejemplo de pancreatitis crónica en resonancia y en tomografía y en ecografía, los tres. En la parte A que ves en el lado izquierdo es la tomografía. ¿Ves lo que estoy señalando es el páncreas? Lo que está señalado de flechita azul es nuestro amigo el conducto pancreático. ¿Cómo está? Dilatado, ¿correcto? Es un signo de pancreatitis crónica, dilatación o distorsión del conducto pancreático. Vamos a encontrar también múltiples cálculos, ¿sí? Las flechas amarillas en la cola y cuerpo del páncreas. En la parte B es una colangiopancreatografía por resonancia magnética, donde la flecha azul acá me ocasiona una dilatación del conducto pancreático, ¿sí? Y aquí me señalan lo que es el cálculo, un cálculo grande en la flecha amarilla. En la parte C, que es una ecografía endoscópica a la cabeza del páncreas, ¿sí? Vamos a identificar un cálculo grande, una calcificación grande, después de una calcificación grande,
con su zumbrado posterior. Oye, eso es característico de una apendicitis crónica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo puntual, chicos. Conclusión, entonces, en el día de hoy, yo te aconsejo que la diapositiva clave para ti, con respecto a pancreatitis aguda, es esta acá. El tratamiento hay que manejarlo muy bien, chicos. El tratamiento hay que manejarlo muy bien. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. No deje de comentar, de comentar en la caja de comentarios, literal, y en ponerte me gusta. Muchas gracias.